Mira, voy a serte sincera, nosotros venimos de una furgoneta pequeña, de una Boxer de 5,40 m, que camperizamos con muchísima ilusión, que nos recorrimos toda Europa, pero sí que es verdad que hubo un momento que la cabeza nos hizo clic y optamos por hacer viajes un poquito más aventureros. Y es por eso que nos compramos esta Mercedes Sprinter de 7 metros. ¿Qué buscábamos? Que fuera del 2014, que no tuviera Blue y que apenas tuviera electrónica y que fuera fácil de arreglar en cualquier lugar del mundo. Nos costó un montón encontrarla. La verdad que nos topamos con vendedores de dudosas intenciones. Al final encontramos, después de meses, una en Ávila, nos desplazamos hasta allí y fue como amor a primera vista. Nosotros con toda la ilusión comenzamos a encintar el suelo, a diseñar todos los espacios y de golpe nos topamos con un problema. Viniendo de nuestra Boxer chiquitita, que los asientos se giraban y eso como que te multiplicaba el espacio dentro de la furgo, pues teníamos claro que era algo que queríamos hacer en esta furgoneta. Pero nadie nos había contado esto. Hoy tenemos director creativo, ese que está inspeccionando que el vídeo esté bien. ¿Cómo lo ves? Todo bien. Este es un problema que no solo le pasa a la Sprinter, le pasa también a la Crafter, a la MAN, incluso a la California, que de esta sí que lo habíamos oído. Y es que en la Sprinter y en la Crafter hay dos problemas. El primero, pues que tú vas a intentar girar el asiento con tu base giratoria. ¿Y qué es lo que te pasa? Pues que te choca, ahora os voy a girar para que lo veáis. Aquí no tiene espacio, te va a chocar con el freno de mano. Primer problema. Ahora me vais a decir, ay, nada, esto de toda la vida se ha puesto primera, has quitado el freno de mano y la furgo se aguanta. Mira, yo si tenéis una California y hacéis esto, vale. Pero una furgo como esta, 3.500 kilos casi de furgo, incluso algunas más, yo la verdad, en una pendiente pronunciada, es que no me la jugaría a dejarla sujetada con el freno de mano. Ya no solo una pendiente, súbela encima de los cascos. Va a sufrir el embrague, va a sufrir la transmisión de la furgo. O sea, yo creo que hay que tomar soluciones acorde a la furgoneta que tenemos. Que hay otra solución que nosotros descartamos totalmente, que es una cosa pues intermedia, que es una pieza que te baja el freno de mano. Realmente lo que hace es bajar la posición, pero tiene varios problemas. El primero, el cable lo vas a tener que volver a tensar porque el cable baja y entonces se destensa el freno de mano y no frenará. Luego, el plástico toca con el suelo, lo tienes que recortar, que va a quedar una chapuza que no veas. Y lo más importante, que es que tienes que seguir quitando el freno de mano, o sea que el problema no te lo soluciona realmente. Y el segundo problema, pues ya lo veis aquí, ¿no? Sin comentarios. O sea, normalmente esto viene fija al asiento, con lo cual tú le das la vuelta al asiento y te viene el cinturón. Lo puedes medio esconder por aquí, pero ya entenderéis que para girar el asiento, llevándote el cinturón de un lado al otro, pues es un incordio, vamos. ¿Qué pasa? Pues que hay mucha gente que ya ni siquiera ponen las bases giratorias, pero mira qué comedor tenemos nosotros. Y es que aquí podemos montar una fiesta. ¿Qué hicimos nosotros? Pues le dimos un montón de vueltas, porque nosotros no queríamos bajo ningún concepto quitar el freno de mano para girar el asiento. Así que buscando mucho nos topamos con Vanquiria. Vanquiria es una empresa que se dedica básicamente a hacer soluciones para furgonetas camper. Una de las novedades que han presentado ha sido el adaptador de freno de mano, que básicamente es aparto el freno de mano y así yo puedo girar el asiento. ¿Qué es lo que nos pareció perfecto? Pues que tú lo compras y lo puedes instalar tú mismo, o sea, es súper fácil de instalar y ya pues no vives con ese miedo de caerte montaña abajo. Ah, y si tienes una Crafter, que al final es el mismo chasis, el mismo vehículo, pues te sirve igual. Voy a hacerte una demostración de cómo se instala esto. Es muy fácil, ya verás que son 4 tornillos. Nosotros ya hace un año y pico que lo tenemos instalado, así que te voy a mostrar qué es lo que vas a encontrarte tú. Hemos quitado el plástico antes de nada, entonces después de eso llevan unos tornillos aquí anclados al asiento, quitamos y entonces ya lo tenemos todo preparado para poner la pieza. Esta es la pieza que le vamos a poner y bueno, ellos te envían las instrucciones. Vale, lo primero es poner aquí estos dos tornillos, uno aquí y otro aquí. Sobre todo apriétalo fuerte a la base del asiento porque esto soporta muchas vibraciones. Este es el mecanismo que hace que se tumbe el freno de mano y esto ya ves que es un diseño que ha hecho Vanquiria, que lo tienen patentado. La verdad es que a mí me parece súper bonito a la vez que práctico. Vale, ahora vamos a fijar los otros dos tornillos al freno de mano, así, y una tuerca aquí. Una aquí y la otra aquí.
Le doy un último apriete y ya estamos. Lo tapamos como estaba. Así es como queda. Esto baja súper suave. No hace falta abrir la puerta para girar el asiento. Se puede incluso accionar desde fuera. Un simple toque desde fuera se aparta. La verdad es que está súper bien. Voy a girar el asiento. Bajo el freno de mano. Tiro esto un poco hacia adelante. Y ya ves que no molesta nada. Gira así y vuelve a su sitio. Fin. Segundo problema, el cinturón. Pero antes de nada, suscríbete, danos un buen hype para que el algoritmo no nos separe. Mira, a mí esto ya me pareció de broma, ¿vale? O sea, básicamente es que tú giras el asiento y el cinturón se viene contigo. Esto nos dimos cuenta cuando vimos con Bankiria por el tema del freno de mano, o sea, no sabíamos que esto pasaba. Y ellos te venden un anclaje para que lo puedas modificar. O sea, básicamente el anclaje de la Sprinter te viene aquí por defecto y lo que hacemos es modificarlo y lo ponemos en la columna, que es donde normalmente van los cinturones anclados. Entonces, ¿qué hacemos? Que mantenemos un anclaje que sea original del vehículo, porque si tienes un accidente pues no quieres tener problemas con eso, ni con la ITV ni nada, y entonces lo modificamos de aquí y lo ponemos en esta columna. Ellos te lo explican súper bien, te mandan las instrucciones, te mandan una plantilla, o sea, está todo súper bien explicado para que básicamente no la líes. Esto que a lo mejor ahora mismo te parece como súper complejo, realmente es muy fácil. Ellos te mandan todo lo que son las instrucciones, te mandan plantillas, te mandan todo, es muy sencillo de hacer y básicamente cambiamos ese anclaje y ahora pues cuando tú gires el asiento pues ya no te va a venir eso. Y de hecho cuando veas a alguien con una Sprinter que se lleva el cinturón cada vez que gire el freno de mano, pues te vas a dar cuenta, porque es que ahora vemos que hay mucha gente que lo lleva así. A ver, una cosa que hemos aprendido después de camperizar 2 furgonetas es que primero que son algo súper caro, ¿vale? O sea, los elementos de las campers son carísimos. Entonces es como que tú tienes que seleccionar qué cosas son importantes, gastarte dinero y en qué cosas pues quizá puedes abaratar. Esto pues es una cosa importante porque primero estás comprometiendo la seguridad de tu furgo, además es algo que lo estás utilizando cada 2×3 y luego además pues que estás invirtiendo en una solución de verdad y no en una cosa que al final no viene a ser una solución como tal. Te voy a dejar toda la información en la descripción de este vídeo y en el primer comentario porque estos días están de Black Friday. Así que yo de ti entraría a bichear en bankiria.com porque van a estar con unos descuentazos con el cupón de Black Friday 10, con un 10% en toda su gama de productos. Y por favor, o sea, que no vea a nadie más con el cinturón, yo qué sé, pasado como por aquí.